¿Qué tal, chicos? Ahora continuamos pero con principio de Arquímedes y vamos a encontrar lo siguiente. El principio de Arquímedes se relaciona con el fenómeno de la flotación, es decir, cuando nosotros introducimos algún objeto dentro de un líquido, y va a estar relacionado directamente con las densidades tanto del objeto como del propio líquido. Resulta entonces que cuando nosotros introducimos un objeto en un líquido, este líquido va a generar una fuerza de empuje para tratar de sacar al objeto. De esa manera, nosotros podemos lograr que ciertos objetos floten, pero otros objetos se hundan. Y eso va a depender de ciertos factores. Empezando, si la densidad del objeto es menor que la densidad del líquido, vamos a tener entonces que el objeto va a flotar. Si la densidad del objeto es igual a la densidad del líquido, entonces el objeto se va a sumergir, pero no necesariamente se va a ir al fondo. Finalmente, si la densidad del objeto es mayor que la densidad del líquido, entonces el objeto se va a sumergir y se va a ir al fondo. Entonces vamos a tener estos tres casos. Dado este fenómeno, debemos entonces de saber cómo calcular la fuerza de empuje. Y aquí tenemos especificado cómo funciona. ¿Sí? La fuerza de empuje es igual al peso específico del líquido por el volumen. ¿Cuál volumen? Pues el volumen sumergido parcialmente del objeto o totalmente del mismo. ¿Sí? Ese es el volumen que vamos a considerar, el volumen del objeto, pero solo la parte sumergida, ya sea parcialmente o totalmente. ¿Va? Ya que tenemos este volumen por el peso específico, pues desarrollamos peso específico es densidad por gravedad, y al final de cuentas vamos a encontrar que el empuje va a ser igual a la densidad del líquido, mucho cuidado, densidad del líquido por el volumen sumergido del objeto por la gravedad. ¿Vale? De esa manera nosotros estaríamos calculando esa fuerza de empuje. Ahora bien, ¿cómo sabemos o cómo podremos calcular el volumen sumergido de un objeto? Bueno, algunos de ustedes hicieron una práctica donde precisamente tenían un contenedor, vamos a ver, como este cilíndrico, ¿sí? Donde sus paredes son rectas y podemos llenarlo con un nivel de agua. En el momento que nosotros introducimos un objeto, ese nivel de agua se eleva. Si nosotros multiplicamos la base interior del contenedor por ese cambio de nivel de agua, nosotros podremos saber el volumen del objeto. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, que cuando el objeto se sumerge totalmente, como son en el caso 1 y en el caso 2, ese volumen es del objeto totalmente sumergido. Pero en el caso 3, el volumen sumergido que vamos a encontrar es solamente la porción del objeto que está dentro del agua. ¿Por qué? Porque ese objeto va a tener una porción afuera, una porción que va a estar en contacto con el aire. ¿Sí? Entonces, esa es la manera como podremos calcular el volumen del objeto, el volumen sumergido, ya sea totalmente sumergido o parcialmente sumergido. ¿Sí? Otra manera de saber cómo calcular qué tanto del objeto está sumergido es la siguiente. Paso a la pizarra y entonces aquí les explico.
El volumen sumergido tiene una proporcionalidad en cuanto a las densidades. Veamos entonces, ¿sí?, que el porciento de volumen sumergido es igual a la densidad del objeto sobre la densidad del líquido, todo eso por 100. Entonces, si por ejemplo mi densidad del objeto es de 420 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del líquido es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, yo voy a tener un porcentaje de volumen sumergido igual a 420 kilogramos sobre metro cúbico entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Todo esto por 100. Y esto me va a dar un 42%. ¿Vale? De esta forma yo sé qué tanto del objeto está sumergido, ¿sí? Es un 42%. Para poder utilizar este 42% en los cálculos, debo de utilizar su forma decimal. Entonces, la forma decimal del porciento de volumen sumergido, en este caso, sería igual a 0.42. ¿Sí? Es decir, este 42% lo volvemos a dividir entre 100, o lo dividimos, mejor dicho, entre 100, y encontramos este valor. Este es el que vamos a utilizar en nuestras operaciones numéricas, en nuestras operaciones al solucionar los problemas de Arquímedes. Si nosotros conocemos el volumen total del objeto, vamos a suponer que el volumen del objeto es de 1 metro cúbico, ¿sí?, un objeto muy grande. Entonces el volumen sumergido de ese objeto, que tiene 420 kilogramos sobre metro cúbico de densidad, va a ser 0.42 metros cúbicos. Eso es lo que va a estar sumergido, ¿sí? Y eso lo encontramos, como ya vimos, con la relación de las densidades, ¿vale? Entonces, esto nos va a ayudar mucho al momento de hacer nuestros cálculos. Vamos a ver uno de los problemas para solucionarlo y entonces veremos cómo utilizar todos estos asuntos y lograr la solución correcta. Bien, veamos entonces algún ejemplo. Regresamos al cuadernillo. Y vamos a ver aquí precisamente el ejemplo número 1. Nos dice que una roca tiene una masa de 0.5 kilogramos y un volumen de 100 centímetros cúbicos. Ahora, nos dice calcular el empuje que recibe si se sumerge totalmente en gasolina. Bueno, la densidad del líquido es de 680 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí nos lo están señalando, ¿sí? La gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora sí, ¿cómo vamos a encontrar la fuerza de empuje? Para encontrarla necesitamos multiplicar la densidad del líquido por el volumen sumergido y luego por la gravedad. Tan simple como eso. ¿Cómo vamos a encontrar el volumen sumergido? Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es observar nuestro problema donde nos están diciendo que es una roca, ¿sí? Entonces déjenme pasar a la pizarra, ¿vale?
aquí en la pizarra vamos a colocarnos con los datos. La masa de 0.5 kilogramos, el volumen de 100 centímetros cúbicos, la densidad de líquido de 680 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad 9.81. ¿Qué sucede entonces aquí? El volumen sumergido es este, porque como es una roca, su densidad es mayor a la densidad del líquido, a la densidad de la gasolina. Entonces se va a hundir y se va a ir hasta el fondo. ¿Vale? Entonces ya conocemos el volumen, conocemos la masa, conocemos la densidad del líquido y la gravedad. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es multiplicar la densidad del líquido por el volumen, solo que este volumen está en centímetros cúbicos y tenemos que convertirlo a metros cúbicos. Para eso convertimos centímetros cúbicos a metros cúbicos y un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces lo único que hacemos aquí es dividir precisamente 100 entre 1.000.000. Y eso nos va a dar 0.0001 metro cúbico. Esto es igual a 0.0001 metro cúbico. Y eso es lo que estaríamos utilizando. Entonces, sustituyendo en esta fórmula, vamos a tener lo siguiente. El empuje aquí es igual a la densidad de líquido, 680 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a 0.0001 metros cúbicos, que multiplica a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver que esos metros cúbicos se van y nos quedan kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Estas son las unidades que nos quedan. Ese kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es un newton. Los newtons son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, hagamos las operaciones y vamos a tener que el empuje va a ser igual a 0.66708 newtons. ¿Sí? Ese es el empuje del líquido. Ahora, este empuje lo vamos a comparar contra el peso del objeto. El objeto tiene una masa de 0.5 kilogramos. Recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Esto va a ser igual entonces a 0.5 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad. El peso entonces es igual a lo siguiente: 4.905 newtons. Como podemos ver, este peso es mayor a la fuerza de empuje y por eso la roca se va al fondo. Ok, vamos a continuar con otro problema. Este problema ya lo tengo resuelto, pero les voy a explicar paso a paso cómo está la solución para ir un poquito más rápido. En este problema se nos indica que un objeto tiene una densidad de 720 kilogramos sobre metro cúbico y se va a meter en agua. El líquido tiene entonces la densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ya sabemos que la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y también nos indican que el volumen del objeto total es de 0.5 metros cúbicos. Nos piden que calculemos entonces el empuje en newtons. Bien, sabemos que para calcular el empuje necesitamos
esta fórmula de aquí. Empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido por la gravedad. Sabemos cuánto vale la densidad del líquido y sabemos cuánto vale la gravedad, pero el volumen sumergido no. Bueno, vamos a ver si lo podemos calcular. Tenemos el volumen del objeto, el volumen total, y tenemos la densidad del objeto junto con la densidad del líquido. Recordemos entonces que densidad del objeto entre densidad del líquido nos va a decir cuánto o qué fracción del volumen del objeto está sumergido. Procedemos entonces a hacer los siguientes cálculos. El volumen sumergido del objeto va a ser igual a 720 kilogramos sobre metro cúbico entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico, densidad del objeto entre densidad del líquido. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por el volumen total del objeto, que es de 0.5 metros cúbicos. Esto nos va a dar un volumen sumergido de 0.36 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuánto volumen del objeto está sumergido. Ahora sí podemos calcular nuestro empuje. Y nuestro empuje va a ser igual entonces a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del líquido, por 0.36 metros cúbicos, que es lo que está sumergido del objeto, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad. Al calcular nos va a dar un empuje de 3531.6 newtons. Esa es la fuerza de empuje. Ahora, vamos a ver si esto coincide con los valores del objeto. Sabemos que la densidad del objeto es masa del objeto sobre volumen del objeto. Si yo quiero conocer la masa, multiplicaré entonces la densidad del objeto por el volumen. Esto nos va a dar 720 kilogramos sobre metro cúbico por 0.5 metros cúbicos y vamos a obtener una masa de 360 kilogramos. Si esos 360 kilogramos yo los multiplico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, voy a obtener el peso del objeto. Y resulta que el peso del objeto es de 3531.6 newtons. Veamos acá. Y nos vamos a dar cuenta que tanto la fuerza de empuje como el peso del objeto son iguales. Ahora, ¿por qué son iguales? ¿Por qué no es el peso menor al empuje? ¿Sí? Que es una de las premisas que nos habían dicho al principio y que nos lo dicen en el cuadernillo. No es menor al empuje porque hay un equilibrio. ¿Vale? Ahí está el objeto. Ahí está el contenedor con el líquido. El peso va para acá y el empuje va para acá. Si el empuje fuera mayor que el peso, el objeto saldría despedido fuera del líquido. Ni siquiera lo tocaría, porque obviamente el empuje, al ser mayor, va a mover ese objeto fuera. No, en este caso, cuando los objetos flotan, el empuje y el peso deben de ser iguales, y lo acabamos de comprobar. Otro caso donde el empuje y el peso son iguales es cuando la densidad del objeto y la densidad del líquido son iguales, ¿sí? Entonces, aquí la densidad del objeto es menor a la densidad del líquido. Tenemos entonces que el peso y el empuje deben de valer lo mismo. Cuando la densidad del objeto sea igual a la densidad del líquido, también el peso del objeto debe ser igual al valor de la fuerza de empuje generada por el líquido. La única vez que nosotros tenemos una diferencia es cuando el objeto se sumerge totalmente dentro del líquido, y es cuando nosotros sabemos que la densidad del objeto es mayor a la densidad del líquido. En este caso, y solo en este caso, el peso del objeto
es mayor al empuje. En este caso de aquí, el peso del objeto es igual al empuje, y en este caso de acá, el peso del objeto también es igual al empuje. Solamente cuando los objetos se sumergen hasta el fondo, el peso es mayor al empuje. En los otros dos casos debe de darnos el mismo valor. Y eso lo acabamos de revisar precisamente aquí. Valor del empuje, peso del objeto. Bueno, chicos, espero que este video les sirva para resolver sus problemas de principio de Arquímedes, y cualquier duda, pues ya saben, entran en contacto conmigo